Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Martes 28 de enero de 2020. Un placer enorme, como siempre, saludarle. Gracias por estar pendientes de la señal de Grupo Megavisión. Desde muy tempranas horas de la mañana estamos, desde luego, muy activos a través de todos nuestros equipos periodísticos. Y, por supuesto, ahora, en esta hora y media, vamos al análisis oportuno de los temas que están copando la agenda y la titularidad de las noticias y los acontecimientos en nuestro país y el mundo entero. Tal es el caso como lo hemos venido experimentando, este tema relacionado con el coronavirus. ¿Cómo se prepara el país ante un posible brote de coronavirus? Hemos visto ya precisamente activo lo que sería toda la parte institucional de gobierno para poder atender un plan que permita la prevención y el control del coronavirus. Así es que esta mañana, para poder ultimar detalles y sobre todo también ver la tendencia que esto tiene, porque hay cifras que muestran que se mantiene arriba de los 80, pero también hay quienes sostienen que va cada día en aumento. El día de ayer, por cierto, en horas de la tarde, se descubrió ya un caso más en Alemania, que de acuerdo a las autoridades de este país, estarían de alguna manera todavía más a la expectativa por el flujo de personas que viajan desde la parte de Asia hacia este país en Europa. Así también la excepción no puede ser el país. Así es que le doy la más cordial bienvenida al viceministro de Gestión y Desarrollo de Salud del Ministerio de Salud, al doctor Carlos Alvarenga. Gracias por estar acá con nosotros, doctor. Buenos días. Gracias, Ernesto, y gracias a la población. Y realmente es importante este tipo de espacios para mantener informada a la población y poder platicar un poco sobre este tema que realmente está ocupando los titulares de la... Y qué bueno tenerlo después de hace un tiempo que estuvimos también acá hablando sobre... Bioética, sí, médica y otros aspectos elementales, sí, ¿no? Sí. Qué bueno ahora tenerlo por acá. Gracias, ministro. Muy amable. Interesante porque, bueno, ahí están los datos, ahí están precisamente todo este trabajo que se está haciendo, dado que este nuevo coronavirus, que dicen entonces, como ya la información se ha manejado, no es, digamos, algo nuevo, siempre han estado ahí latentes. Claro. Lo único que ahora ha despertado más inquietudes y más preocupaciones en el mundo. Claro, viceministro. Así es. Y los coronavirus, digamos, es una familia que tiene, siempre está ese virus. Pero en este caso, todavía el origen todavía no se ha determinado exactamente, pero está relacionado a veces con zoonosis, con virus que están en animales, ¿verdad? El origen exacto todavía no se ha determinado y vamos a esperar que todos los expertos que están ahí, virólogos, epidemiólogos, puedan determinar posteriormente cuál verdaderamente es el origen, de dónde proviene. Digamos, virus es tan, digamos, fuerte que puede de alguna manera asemejarse a lo que fue el SARS o es el SARS. Sí, la verdad que cómo se llama estas pandemias, esas pandemias que son enfermedades virales que nos están atacando hoy con mayor frecuencia, y esto se debe precisamente a la globalización. Nos estamos acercando en el mundo a través del transporte y eso hace que sea más frecuente la probabilidad de contagio, ¿verdad? En el tema del SARS, por ejemplo, y el MERS, que era otra también pandemia, e incluso el ébola también, que es otra enfermedad que está ahí, que causó realmente alarmas a nivel mundial, se puede semejar en el tema viral, como virus, ¿verdad? Más sin embargo, la virulencia, o sea, la letalidad que causó las otras enfermedades es sumamente mayor. El caso del SARS, estamos hablando de 35% más o menos de letalidad, y el caso de este nuevo virus, del coronavirus, anda más o menos por un 2.8 a 3%. Eso significa que la letalidad es mucho menor que las otras. El caso del ébola, por ejemplo, de sus inicios fue hasta de un 80%, o sea que moría un gran porcentaje, de 100 morían el 80%, aunque actualmente, como estas cepas van mutando, se van desarrollando, ya la mortalidad anda más o menos por un 60%. Ahora, nosotros estamos, digamos, exentos o estamos
susceptibles a poder... Claro. Y eso quizás es la peligrosidad de un virus. Y es la gran interrogante que tiene todo el mundo, porque de hecho hemos estado haciendo indagaciones, algunos sondeos, y sí, nos deja de preocupar, sobre todo por lo vulnerable que a veces somos. Y es precisamente eso lo que sucede, porque somos, digamos, como población, somos vírgenes en el sentido inmunológico, o sea, no tenemos la defensa para este virus. Entonces, toda la población mundial es susceptible, y eso hace que sea más fácil la transmisión, ¿verdad? Doctor, ¿cómo se transmite? Y precisamente por vía aérea, igual que la mayoría de problemas catarrales, a través de estornudos, a través de implementos también, de la cercanía. Y eso ocurre también en zonas o en áreas o cuando hay muchas personas también. Por eso las recomendaciones importantes en ese sentido son valiosísimas, ¿verdad? Porque la protección de higiene respiratoria, al estornudar, usar mascarilla cuando uno está enfermo o no acudir a lugares muy concurridos, quizás son de las recomendaciones más importantes. Ahora, todo este plan de prevención y control que se ha logrado montar en nuestro país garantiza que vamos a tener una buena, digamos, un buen resultado para evitar. Claro, como... Mire, estamos hablando de puertos, aeropuertos, aduana terrestre. Claro. La verdad que como... Incluso también de aquí internamente ya creo que... O sea, el abordaje es por capas, digamos, por etapas, por barreras. O sea, el apartaje que se ha montado desde el 16 de enero, que nos dimos cuenta de esta alerta epidemiológica que lanzó PS, realmente se empezó a trabajar como estructura, coordinando todos los esfuerzos, y quizás aquí lo digo, es valioso el trabajo que está haciendo porque ya no solamente estamos trabajando como Sistema Nacional de Salud, sino que intersectorial también. Y eso es una fortaleza que como gobierno estamos teniendo, que trabajamos no solamente en las instituciones de salud que proveen salud, sino que también otras instituciones como CEPA, migración, aduanas, educación inclusive. Entonces esto le da una fortaleza al abordaje tremendo. Entonces hay un aparataje grande que se ha instaurado y eso nos está dando la fortaleza para detectarlo. O sea, claro, esto no solamente es detección, sino que va etapas de detección, de contención de la enfermedad, pero también internas para prevención y detección de territorio también, y a nivel institucional, a nivel hospitalario también. Ok, estoy haciendo una combinación de preguntas que son las que se están haciendo allá. Claro, claro. ¿Por qué el epicentro del coronavirus es esta ciudad de Wuhan en China? Sí, porque ahí probablemente es donde se originó esta mutación, porque de alguna manera hubo alguna interrelación, apareció este virus y entonces lo que se forman son cercos para evitar la propagación y eso es lo que han hecho. Y quizás acá vamos a hablar de un tema bien importante, la diferenciación entre cuarentena y aislamiento, que es diferente. El caso de ellos, por ejemplo, cuando la cuarentena se relaciona con personas que están sanas, pero que están con riesgos. Pero el caso del aislamiento es personas que están enfermas realmente. Entonces, se hace aislamiento de las personas que están con sospecha fuerte y los otros que están sanos, que no presentan síntomas, pero ha habido alguna relación, permanece en cuarentena. También es parte de los protocolos de reglamento sanitario internacional que se despliega. Todo este aparataje realmente que se desarrolla en nuestros países no es algo que los países inventan, sino que ya está estructurado, ya ha habido especialistas, ya ha habido suficiente experiencia, muchos años previos de trabajo con estas pandemias, el SARS y otras enfermedades virales. Entonces ya hay estructurado muchos procedimientos a realizar para todo este abordaje. ¿Por qué, cuando habla usted y creo que es importante también tener claro esto, cuando usted habla de que, ahí mutó el virus, sí. ¿Pudo haber sido bajo una especie de manipulación? Yo conversé con un colega en radio, en Ernesto López Radio el fin de semana, sí. El doctor Jorge Parameño,
Y hablábamos precisamente de varias posibilidades, Claro, ¿no? claro. Entre ellas el hecho de los ensayos laboratoristas. Claro, claro, y son aspectos que... De hecho, él demostró, recuerdo en su momento, no sé si podemos mostrarlo ahí, creo que está en una de las tweets de la cuenta @Neto López Radio, donde él me mostraba, fíjate que aquí está esta información, me decía, y créeme, esto no se descarta, Claro. ¿verdad? Que esta ciudad de Wuhan se había convertido recientemente en una sede de ensayos de laboratorio. Entonces, eso pues no deja de despertar algún tipo de preocupación. De preocupación, Claro. ¿no? Por la manipulación en la que se somete este tipo de... Pues, la verdad es que no sabemos el origen todavía. Yo creo que las probabilidades son diferentes. De hecho, muchas de las viremias previas precisamente se determinó que procedían de animales. Ahora, creo que... Esa es otra de las grandes preguntas que uno se hace. Sí, claro. Ellos, para comenzar, en países asiáticos, tienen un arte culinario Bien. fuera de serie, ¿verdad? Sí. Interesante. Bueno, para nosotros, sí, ¿verdad? claro. ¿Ah? Claro. Ellos tienen una gastronomía bastante diferente. ¿Puede venir de alguna especie, de algún consomé de murciélago esta situación también? Como... Bueno, es bien difícil determinarlo. Yo creo que se lo dejo más a los expertos, a los virólogos, a los genetistas también, porque ellos tendrían que determinar cuál es verdaderamente el origen. Pero sí, que si viene de animales, sí tiene bastante relación, y hay que decirlo. Entonces, hoy por hoy, todos esos expertos mundiales de la Organización Mundial de la Salud está haciendo muchos estudios. En determinado momento nos van a decir, esta es la causa, aquí se fue el origen y esta fue la mutación. Ahora, quizás lo importante en este sentido es que la evolución de este virus es dinámica. ¿Qué significa esto? Que va cambiando porque se está adaptando al ser humano. Entonces, eso significa que pues nosotros podemos lograr tener, o puede tener, por ejemplo, una mayor letalidad, que significa que va a haber una mayor mortalidad de los pacientes que están infectados, o puede disminuir inclusive. Y eso sucedió precisamente con algunas de estas enfermedades. ¿Por qué esta ciudad de Wuhan ha perdido toda la dinámica y, de acuerdo a los informes que hemos conocido hasta este momento, la gente no sale a la calle? Sí, es por lo mismo. La indicación, y es una indicación fuerte realmente la que han hecho las autoridades de Wuhan, es el de cuarentena. Tienen, por un lado, tiene estructurado su aislamiento para los pacientes infectados, pero también su cuarentena para el paciente que está sano. Eso evita que se dé la propagación de la enfermedad, porque la propagación, como es por vía aérea, por gotitas al hablar, estornudar, etcétera, etcétera, eso hace que sea más fácil la multiplicación, ¿verdad?, en otras personas, la difusión. Entonces, lo que han hecho son las medidas que son correctas. Ahora, hacer cuarentena de una ciudad con tantos millones de habitantes es una... Bueno, son alrededor de 10 o 11 millones de habitantes. Sí, ahí es enorme la cantidad. Ahora, ellos tienen... Y dicen que prácticamente, el reporte que yo veía, doctor, perdón que le interrumpa, es que hay una soledad completa en la calle. Debe ser una actividad... Bueno, es que es una cultura, es bien interesante, porque es una todas cultura... las ciudades chinas son densamente pobladas. Populosas. Y ahora, lo interesante de ellos es que tienen una cultura muy disciplinaria realmente. Ellos son muy disciplinados también en este tipo de indicación. Entonces, cuando ellos saben que están acatando una indicación de gobierno, indicación de las autoridades de sanidad, entonces, y lo cumple. Entonces, por eso nosotros vemos toda esa soledad que se ve, ¿verdad?, en la fotografía, y que llama mucho la atención. ¿Por qué en diciembre se descubre y por qué hasta hoy, qué? Estamos hablando de días. Para la declaratoria. Sí. Sí, lo que pasa es que cuando aparece... o sea, no entra con esa fuerza, sí, ¿no?, de preocupación que hay hoy en día, ¿no? Sí, lo que sucede es que siempre hay cepas que aparecen. Veíamos a nivel de hemisferio sur también nuestro, había un tema de algún virus, un arenovirus, creo que, si mal no recuerdo.
Entonces, siempre aparecen. Ahora, depende de la letalidad, depende de la evolución, depende de qué tanto va llegando hacia otras personas. Entonces, los comités de emergencia de la Organización Mundial de Salud se reúnen, estudian, evalúan todas las características, evalúan las características epidemiológicas, sanitarias, evalúan la difusión, la letalidad, o sea, un número de factores y a partir de eso ellos pueden determinar si es una emergencia sanitaria, una emergencia de salud pública de importancia internacional, dependiendo precisamente de todos estos factores. Si usted ve, hubo 2 reuniones, 2 comités previos en los cuales ellos nos determinaron que no es una emergencia de importancia sanitaria. Exacto. Y después dijeron todo claro, lo contrario. Sí, entonces esta evolución ha dado pie a tomar esas medidas. Y precisamente a partir de esa primera alerta que se tuvo, es que como gestión, como gobierno, se tomó la decisión realmente de trabajar como que si estuviéramos en emergencia completa, como tuviéramos instaurado, como que ya el comité lo hubiera dictaminado de esa forma. O sea que nosotros preferimos trabajar de formar una estructura adecuada para la prevención y para la contención de este tipo de amenazas. Queda claro entonces, doctor, que inicialmente circuló entre animales. Esa es la probabilidad y esa es todavía la... Y luego se transmitió a humanos. Sí. Ahora, quizás el tema de nosotros, quizás sea importante, es precisamente que se ha conformado una estructura de respuesta interna de coordinación interinstitucional, como decía, e intersectorial. Y quizás eso es importante también. Nosotros tenemos un aparataje en el cual tenemos la dirección epidemiológica, que es la división, ¿cómo se llama?, que se encarga de la inteligencia epidemiológica en nuestro país. Y esta tiene a su cargo también, y ya está conformado, muchos equipos que son las oficinas sanitarias internacionales, que son las que se encargan, están en los puertos de entrada. ¿Por qué? Porque están examinando, observando y inspeccionando. Sí, esas oficinas sanitarias internacionales están ubicadas en los puertos, o sea, todos los puertos de entrada. Aquí tenemos 10 ubicadas y tenemos 2 en los puertos aéreos, que son Comalapa, que son Ilopango, en los puertos marítimos, que tenemos, ¿cómo se llama?, Acajutla y Cutuco, y los otros que son repartidas en los puertos terrestres, ¿verdad? Entonces, esas oficinas sanitarias se encargan, son personas capacitadas ya en la detección de las enfermedades, y estas están, ¿cómo se llama?, fortalecidas. Se ha trabajado, se ha destinado más recurso humano para fortalecer precisamente esas oficinas. Entonces, además de esto, el equipamiento. El equipamiento es importante, tenemos cámaras para detección de temperatura también. Estas nos ayudan, la gente va pasando, va transitando, ellas no se dan cuenta y va detectando la temperatura corporal. Y si hay una temperatura elevada, también es un triage, es una selección también. O sea, lo que se hace es una selección, no es que es un diagnóstico directo. Correcto, es correcto. Porque hay características que precisas. En su momento son precisas, pero que pueden confundir también con un proceso gripal. Sí, u otro tipo de situaciones, claro ¿no? que sí, claro que sí. Y de hecho la enfermedad, sus manifestaciones son fiebre, temperatura arriba de 38 grados, son tos, malestar general, y están hablando de algunos malestares también, otras sintomatología, incluso intestinal también, que están reportando algunos médicos que están trabajando con este tipo de padecimientos. Entonces, como usted ve, las manifestaciones son similares a cualquier otro problema viral. Ok. Solo más sin embargo, agrego que además de estas manifestaciones, lo que define quizás y hace sospechoso el caso es el nexo epidemiológico. ¿Qué significa esto? Que en los 14 días previos a los síntomas ha estado en contacto con alguna ciudad o proviene de alguna ciudad donde actualmente ya tenemos casos confirmados del coronavirus. Bueno, me dice Amílcar Romero algo que ahí son preguntas válidas, ¿no? Me dice Ernesto, pregúntale si qué hay de cierto que este virus son creados con fines de guerra y son pruebas que hacen estas naciones para ver qué tan efectivas son, ¿no?
Bueno, sería irresponsable que nosotros que podamos hablar de eso realmente. El tema del ensayo de laboratorio. Sí, ¿no? yo creo que ¿cómo se llama? Las conspiraciones existen. Ah, claro que sí, pero creo que es bien, sería irresponsable nosotros hablar decir que eso así es, ¿no? Sí, claro que sí. En El Salvador nosotros comemos animales exóticos, garrobos, iguanas, cuzuco, conejos, itacuacín y otros. ¿Cuál es la diferencia un poco con la gastronomía china? Bueno, yo creo que nosotros estamos acostumbrados a esa gastronomía realmente y ya lo vemos como parte normal de nuestra dieta. Ellos probablemente su dieta para ellos es lo más normal y hay que decirlo. No creo que tendríamos que, bueno, uno puede cuestionar, ¿verdad?, toda la dieta de ellos, pero realmente cuando vienen muchos personas de otras partes y ven lo que nosotros comemos, así como las conchas, garrobos, también lo piensan un poco, ¿verdad? Doctor, cuando hablamos de esa sintomatología, ¿qué me hace a mí pensar que realmente yo no estoy siendo impactado por otra, digamos, por otra causal viral? Claro. Y no precisamente esto? Entiendo, y esto es bien importante, amigos, que ustedes lo tengan, y qué bueno que tenemos acá esta información así también muy técnica, muy del área médica. El único tratamiento para el coronavirus es el aislamiento, ¿entiendes? Sí. No hay una, digamos, medicina per se. En realidad los virus no se manejan con antibióticos, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos en el antibiótico como el medicamento que ataca todo este tipo de los virus, ¿verdad? Pero la bacteria sí, es antibiótico, pero el virus generalmente son enfermedades autolimitadas y precisamente el manejo es sintomático. Es como cualquier, para manejar la fiebre, para manejar el malestar general y las medidas generales inclusive, ¿verdad? Los medios físicos para la temperatura, hidratación, descanso, etcétera. Y precisamente, y la otra gran parte de ese componente del manejo de este tipo de problemas es el aislamiento, precisamente. Entonces, generalmente la mayoría de procesos son como una gripe fuerte, ¿verdad? Como una gripe fuerte, la mayoría. Más sin embargo, muchas de esas se complican. Y quizás en ese sentido, hablar que la mayoría de complicaciones está relacionado con pacientes mayores y que tienen unas comorbilidades. ¿Qué significa esto? Que tienen otras, que su sistema de alguna manera de salud está tocado por otras enfermedades como hipertensión, como diabetes, como problemas pulmonares. O sea, si no se trata a tiempo, una persona que padezca de hipertensión, de diabetes, puede verse complicada y a lo mejor morir precisamente por esas complicaciones y no precisamente por el coronavirus. Lo que sucede es que este tipo de comorbilidades lo hacen más riesgoso. O sea, le dan como un elemento mayor de riesgo a la persona que tiene esta enfermedad. O sea que de alguna manera el sistema, el cuerpo humano es todo un sistema y está integrado. Entonces, cuando viene una enfermedad es un ataque de alguna manera, es algo que va a empujar, pero si uno tiene alguna enfermedad y precisamente si está descompensada todavía lo pone en mayor riesgo. Entonces, y la mortalidad que se ha visto precisamente en el caso del coronavirus en otros países es que está muy relacionado con estas comorbilidades también. O sea, que tiene de base algo otras enfermedades. Imaginémonos que tiene una enfermedad pulmonar, por ejemplo. ¿Sí? Tiene una enfermedad pulmonar y viene este virus, se aloja y se reproduce. Y la complicación más frecuente que generalmente se ha relacionado con el coronavirus es la neumonía. Entonces, si ya tiene asentada una enfermedad de base como pulmonar y luego viene y se agrega una neumonía, eso hace que los riesgos sean mayores y muchas veces son fatales. Hay un sistema, hay un número de teléfono que pertenece al sistema de emergencias médicas. Sí. Es el 132, 132, sí. Para cualquier sospecha, cualquier información que usted quiera, ahí está disponible para poder atenderlo, ¿cierto? Claro, cierto, totalmente. El 132 es el número del sistema de emergencias médicas, es el que se ha definido para poder reportar cualquier tipo de sospecha y hoy está sumamente activo.
De hecho, y hay que decirlo, parte del aparataje que hemos diseñado para tratar de prevenir abordar este riesgo, esta amenaza, es el fortalecimiento del sistema de emergencias médicas. Hoy por hoy se han contratado nuevos teleoperadores también, porque estos son teleoperadores y más de 12 médicos también que están dentro de ese sistema y están dando información. Estamos cubriendo las 24 horas. Entonces, eso está dando información a la población en el caso de que haya alguna sospecha de algún problema de este tipo. Entonces, a ver, saludos desde Australia. ¿Cuáles son los mecanismos de protección que tienen las personas que están asignadas a estos controles? Porque en China se ve que tienen hasta un equipo completo y no simplemente una mascarilla, doctor. Claro, miren, nosotros hemos desarrollado una cantidad de estrategias grandes que están en escalada, de alguna manera. Las oficinas sanitarias internacionales tienen el equipamiento necesario, con sus trajes completos también necesarios, y eso va de acuerdo a protocolos. O sea, ¿quién nos rige? Ese reglamento sanitario internacional, que es como la línea documental básica que la Organización Mundial de Salud mandata para el manejo. Entonces, hay procedimientos establecidos para cada parte. Entonces, dentro de esto, como gestión, como gobierno, como sistema de salud también, se ha ido fortaleciendo todo el equipamiento. Como le decía, estas cámaras termosensibles, por ejemplo, que ustedes ven también en la pantalla en la que van pasando, nos ayuda a identificar esas cámaras. O sea, pero no es pensar de que en algún momento las personas que están ahí no están debidamente, digamos, preparadas. Ellos están preparadas. Sí, es una pregunta que nos hace William Alexis. Sí, ellos están preparados y también se trabaja bajo procedimientos, no se trabaja bajo lo que nosotros como autoridades creemos, sino que bajo procedimientos establecidos internacionalmente. Luego hay, como le decía, hay equipamientos. Incluso había una cámara nada más y hoy se está gestionando la compra de otra cámara. Se ha logrado tener casos sospechosos, no digamos... Y quizás eso es importante, el punto es importante porque se ha levantado, ¿no? se ha levantado mucha especulación, mucha preocupación, alerta, alarma, pero también... ¿No hay necesidad de alarmarnos? O sea, ¿no hay por qué alarmarnos o sí tenemos que estar...? Mira, yo pienso que tenemos que estar preparados y quizás el punto más importante que nosotros tenemos que prepararnos, porque cada vez más nos vemos que por el tema de globalización tenemos que estar preparados como país, como sociedad, ante cualquier amenaza. Y las amenazas existen en el mundo. Y las epidemias son amenazas latentes que nosotros vamos a tener y con las cuales vamos a convivir como país. ¿Por qué? Porque por el tema del transporte, la facilidad del transporte, eso hace que más fácil se vaya a difundir la enfermedad. A ver, saludos muy cordiales hasta Australia, también para Chito Flores. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Saludos muy cordiales también hasta Milán, Italia, a Juan Murcia. Gracias por estar con la sintonía nuestra. Iván Meyer también, gracias por estar activos. Amílcar Romero. Vamos a ver, de alguna manera también habría que ver cómo se incorporan a otros actores. Usted decía de que se ha logrado establecer esa coordinación con interinstitucionales, claro. Las líneas aéreas también en el aeropuerto tienen esta digamos, línea de trabajo. Claro, y quizás qué bueno que lo menciona, porque realmente dentro de las estrategias, una de las grandes estrategias es precisamente la socialización, el trabajo coordinado y también el trabajo de capacitación. Esperamos en esta primera etapa capacitar un promedio de 10.000 personas y que se está haciendo. Desde el día viernes estamos en un proceso de capacitación en cascada, desde epidemiólogos que se están trabajando, actualizando, porque mucho de esto es actualización, mucho de esto es nuevo, pero mucho es actualización. Pero estamos trabajando... Pero ellos deben de tener también, en el counter, todas las salidas deben de tener también, deben de estar protegidos. Claro. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado con... Bueno, que estos equipos, por ejemplo, las oficinas sanitarias internacionales, como le digo, tienen todos
todos los requerimientos y manejan bajo procedimiento. Pero también, como le decía, hemos ido capacitando y ahí se está trabajando en capacitación en cascada con clínicos, hoy tenemos reunión, por ejemplo, con los hospitales privados para tener esa coordinación adecuada. Con las farmacias también se llamó a través de la Dirección Nacional de Medicamentos a todas las farmacias también para dar recomendaciones. Porque muchas veces la primera línea también, a veces son las farmacias también. O los filtros educativos que vamos a hacer, que estamos empezando a trabajar, que es una de las estrategias en las escuelas también. Porque las escuelas, como usted ve, hay una cantidad de chicos ahí, ¿verdad? Y esa interrelación pone en riesgo a los estudiantes precisamente, y para eso se han instaurado algunas estrategias como los filtros escolares, en los cuales hay una detección, primero el primer filtro es la detección en la casa, otra es en el transporte escolar, otra a la entrada del centro educativo y otra que es una supervisión también de casos sospechosos dentro de las instituciones de salud. Okay. Son una serie de, Ernesto, son una serie de estrategias que se están implementando en forma progresiva. No solamente equipamiento, no solamente también dentro de este engranaje, ahí hay que decirlo, hay protocolos. Por ejemplo, viene un caso. Ok, hablemos del protocolo cuando regresemos, porque perfecto. Es importante también ver, echarle una mirada a eso, el tema del protocolo. Voy a la pausa. 7:02, gracias por estar con nosotros. Vamos a información de tráfico para que usted tenga también conocer cómo están las calles principales de nuestra capital. Retira tus remesas familiares en el Sistema Fede Crédito y gana remesa extra al instante. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Continuamos. Vámonos entonces ahora a conocer cómo están el sector de El Pedregal, la calle que viene sobre la Chiltiupán, conectando con los centros comerciales, está cargada. Así, hay una carga vehicular bastante fuerte. Es normal, es hora pico, son las 7:03. Tome en consideración esta imagen para que usted, si piensa desplazarse por la zona, sabe el tiempo que pueda tardar, sobre todo por esta carga vehicular que nos muestra de primera mano, viniendo desde el sector del Platillo, como se le conoce comúnmente, hacia este sector de la Boulevard, o mejor dicho, Redondel Naciones Unidas, centros comerciales. No así la conexión que viene de este sector hacia lo que sería la parte poniente del sector de Ciudad Merliot. Vámonos entonces nuevamente a nuestro menú. Vámonos ahora hasta El Salvador del Mundo. Vámonos a El Salvador del Mundo para conocer cómo está la rotonda. La rotonda es una expresión para poder comprender cómo está la conexión para 4 principales arterias de la ciudad capital. Paseo General Escalón está libre para que usted si piensa conectarse por esta zona. Sector de Avenida Manuel Enrique Araujo en igual forma. Y allá ustedes pueden ver en la parte inferior izquierda, viéndolo de frente en su pantalla, la conexión con el Boulevard Constitución. Está prácticamente libre para que usted pueda tener también de primera mano esta imagen que nos da gracias a Sistema Fede Crédito a esta hora de la mañana. 7:04. Gracias por sintonizarnos. Retira tus remesas familiares en el Sistema Fede Crédito y gana remesa extra al instante. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Continuamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. 7:08. Gracias por estar con nosotros. Saludos muy especiales a quienes están muy atentos de nuestra señal en el extranjero y también acá en nuestro país. Quiero enviar también un saludo muy especial para todos los sonsonatecos que ya están desde luego entrando de lleno a sus fiestas patronales,
Así es que un saludo muy especial a Sonsonate. Gracias por sintonizarnos. A ver, continuamos conversando con el doctor Carlos Alvarenga, viceministro de Gestión y Desarrollo del Ministerio de Salud, con quien estamos haciendo un repaso sobre las acciones que está haciendo el gobierno de El Salvador para poder atender este plan de prevención y control del coronavirus. Una, desde luego, situación que ha puesto en alerta a varios países en el mundo, sobre todo por las complicaciones y las implicaciones que esto trae para la población. Así es que claro, es importante que nosotros le pongamos muchísima atención. Hemos remarcado a partir del día de ayer nuestra agenda para poder darle un espacio de información y orientación a la población para evitar ser impactados precisamente con este nuevo virus o este brote que se ha presentado. Hablábamos y nos habíamos quedado en el tema del protocolo, doctor. Sí, cuéntenos un poquito sobre eso. Bien, quizás dentro de este protocolo nosotros, hay que decirlo, la primera barrera de detección es precisamente las oficinas sanitarias internacionales que están en los puertos de entrada, porque se presume que por ahí donde va a entrar ya un paciente con coronavirus, ¿verdad? Entonces, la primera barrera es detección. Y precisamente cuando estos expertos, porque han sido capacitados en esto, detectan algún paciente que tiene todas las características y sospechosos, tiene fiebre, tiene tos, tiene malestar general y tiene el nexo epidemiológico, o sea que proviene de alguna ciudad en los 14 días previos. Entonces, en este caso se activa, ¿verdad?, todo el protocolo, la alarma, y hay un proceso de aislamiento inicial, ¿verdad? En este caso también se activa, nosotros tenemos implementado equipos de respuesta rápida, es como un SWAT, o sea, equipos que están sumamente capacitados, tenemos 23 equipos, hay un equipo nacional, tenemos 5 regionales y 17 que son locales, que están distribuidos en todo territorio. Estos equipos están conformados por médicos, enfermeras, epidemiólogos, enfermeras, laboratoristas y todo esto, y esos hacen una evaluación inicial. Ellos tienen todo el equipamiento, y desarrollan, como les dije, todo el protocolo de aislamiento, y si es necesario, si ellos determinan que realmente es un caso, pues hacen un transporte. También tenemos un circuito de ambulancias, hay un grupo de personas que han sido capacitadas. Hoy, con todos los antecedentes previos, por ejemplo, de amenazas sanitarias, como el tema del ébola, por ejemplo, el tema del SARS y todo eso, también ha habido experiencias previas en capacitaciones, y eso hace que estemos actualizando también precisamente esas mismas estrategias. Entonces, se ha trasladado a algún lugar precisamente para agilar. Estos también, si es en una comunidad que se detecta también, este equipo tiene la habilidad de hacer una evaluación de campo de cómo surgió, hace como un historial de todo lo que sucedió también, y si es una familia o los contactos, hacen cuarentena. ¿Qué significa la cuarentena? Es lo que dijimos anteriormente, que es como separar a las personas sanas, ¿verdad? En este caso sanas, pero ministra evitarlas. de Salud, entiendo, anda en una misión fuera, sí, ¿no? Anda en una misión, sí, correcto, y precisamente anda por el tema CDC Atlanta, que es como se llama, que es como el centro que se encarga de ese monitoreo a nivel mundial. Ella nos comentaba, porque hemos estado mucho en comunicación, nos comentaba precisamente que esos centros son impresionantes realmente, claro, con todos los equipamientos y todo eso, y hacen un monitoreo mundial. Y aquí aparecían las diferentes amenazas de enfermedades. Por ejemplo, me hablaba que el dengue, por ejemplo, en zonas rojas, ¿verdad? ¿Qué países tienen problemas? No solamente el coronavirus, sino que una cantidad de enfermedades de carácter epidemiológico, y hablaba, por ejemplo, Honduras, que todavía están rojos con el tema del dengue, pero es un diagnóstico así global, entonces es parte de esto. Ok, doctor, nosotros cuando hablamos de estos aspectos que tienen que ver con el protocolo, son asumidos no solo por el país, por nuestro país, sino que también va concatenado con la región. Así es. ¿Cómo está Guatemala? ¿Cómo está Honduras? ¿Cómo está Nicaragua? Sí, claro. Porque al final somos tan cercanos, integrados, claro, tan cercanos. Sí.
¿verdad? No, y así es. Y es precisamente lo que los protocolos son de carácter obligatorio y de carácter mundial. Y todos los ministerios de salud tienen que trabajar precisamente. Ahora, y hay que decirlo, yo creo que como salud, y yo me siento muy, muy contento de esta gestión, es que la integración que nosotros tenemos, eso hace que sea más fluido el trabajo. Sí. Porque no solo depende del Ministerio de Salud como tal, y hablamos del tema de gabinete que se activó, el gabinete de salud. ¿Y quiénes conforman el gabinete de salud? ¿Quiénes estamos trabajando de la mano todos esos días? Bueno, fin de semana pasamos precisamente metidos de cabeza en todo el tema, todo el fin de semana. ¿Y quiénes estamos? Ahí estamos Ministerio de Salud, Seguro Social, FOSalud, Sanidad Militar, Bienestar Magisterial, y además otros, Dirección Nacional de Medicamentos también, IRRI, Fuerza Armada. Claro, lo he visto también Sanidad Militar, Sanidad Militar que nos está apoyando un montón, y realmente todo el apoyo y todo el trabajo y todo el esfuerzo de estas instituciones también complementadas por otras, como dije anteriormente, como CEPA, Migración, Aduanas, que claro, tienen que ver mucho en este tema, precisamente en esta estrategia. Es importante activarse todos. Hay hojas de información para viajeros, hay una campaña también que ya está en medios, interesante, donde se está promoviendo el valor de la información, ¿verdad? Que es creo que lo más necesario, que la población esté bien informada. Correcto, ¿no? y quizás con ese aspecto importante, bueno, usted sabe que realmente se ha destinado 8.6 millones para como un fondo de emergencias, y es que precisamente que es un fondo inmediato que nos va a ayudar a sostener muchas de las condiciones necesarias. Pero en el tema de información, que es básico, realmente en este tipo de amenazas, el tema informativo es sumamente importante. Acá se ha desplegado una campaña fuerte a través de todos los medios de comunicación, y que es dinámica, que se está trabajando y se está desarrollando, y que en todos los medios. China y Centroamérica y El Salvador tienen una cadena logística. ¿Cómo están viendo el tema de las navieras? Es una buena pregunta. Claro, nosotros... Sí. Carlos Ernesto Castillo, muchísimas gracias. Edwin Morales en Nueva York, también en Boston. Luis Rendero, gracias por estar con nosotros. Sí. Precisamente las oficinas sanitarias internacionales, dentro de sus protocolos establecidos, es el trabajo con las navieras. ¿Por qué? Nosotros tenemos ya, sabemos qué barco viene, de dónde viene, con qué personas viene, y dentro de ese protocolo, cuando vienen tripulaciones o vienen turistas, etcétera, etcétera, todas las personas que están en el barco, hay un aviso previo. Y ahí viene esta oficina sanitaria internacional, y hay un conjunto, hay un equipo, digamos, no solamente la oficina, sino que hay un equipo intersectorial de personas que, como parte del engranaje, que van al barco primero. Y perdón un poco el término y la forma en cómo lo digo, pero vienen muchos barcos con chinos acá. Sí, de hecho, la logística. La logística, pero dice el amigo, sí, China es grande, sí. Más sin embargo, le puedo decir una cosa. De repente, por ejemplo, había un barco de China, pero ¿desde cuándo salió de China? Hace más de 2 meses. Entonces, ya la transmisión, una persona que estuviera infectada probablemente o se hubiera muerto ya, ¿verdad? O estuviera ya curado, en realidad. Más sin embargo, para eso sirven las oficinas sanitarias internacionales, precisamente. Ellos van a las embarcaciones, incluso en una lancha, abordan, y el primero que llega, el primero que aborda el barco, es el inspector, es la persona sanitaria. Y pregunta al capitán que si hay algún paciente enfermo. Entonces, es todo un protocolo establecido. Hay que reconocer también que autoridades de la Dirección de Protección al Consumidor están verificando que no haya abuso precisamente con relación al precio de las mascarillas, ¿no? Claro, mire, es interesante que lo diga, porque dentro de la planificación que desarrollamos, el día sábado estuvimos en el Ministerio de Salud, todo el Gabinete de Salud y todo el Gabinete de Salud ampliado, comandado por la comisionada presidencial Carolina Recinos. Y precisamente una de las estrategias que se dispuso en ese momento era que la Dirección de Protección al Consumidor precisamente hiciera control de precios, porque muchas veces los precios se disparan en el tema de mascarilla, en el tema de
de todos estos insumos que son necesarios y que la población necesita para el manejo de estas amenazas. Bueno, no me resta más que agradecerle, doctor, el que me haya permitido conversar de una forma un poquito más actualizada, de manera oficial, en qué consiste este protocolo de atención que se le está dando a partir de la activación inmediata que ha tenido el gobierno para poder elaborar este plan de prevención y control del coronavirus. Le agradezco muchísimo y que me haya acompañado. Y sobre todo también, después de tiempo que tuvimos y vamos a seguir hablando del tema de bioética en su excelente. También. Bueno, excelente. Tiene que ver mucho con todo esto. Claro, claro que sí. Creo que el tema de bioética tiene que ver con todo el tema de salud y más allá del tema de salud, porque todo el ciclo de salud y enfermedad. Quisiera, para finalizar, nada más dar las recomendaciones finales. Claro. Y creo que es importante. Es importante recalcar, ¿no? ¿Qué recomendaciones hay para...? Mire, a la población mantenerse informada. Nosotros como gobierno estamos, como gabinete de salud, estamos informando periódicamente sobre el avance de esta enfermedad. No es de alarmarse, pero sí mantener las condiciones y prepararse precisamente. Manejar la higiene respiratoria, la higiene de manos, la protección al toser, evitar el contacto con personas sintomáticas en caso de que tengan problemas respiratorios. Tratar de no asistir a lugares muy concurridos también, ¿verdad? Y acudir al centro de salud más cercana en el caso que tengan algún problema con sospecha. Ok, gracias. Saludos especiales también a Salvador Espinosa, que nos sintoniza en Houston. Muchísimas gracias de corazón por estar con nosotros, por estar siempre atentos a nuestra señal. Somos un medio de comunicación serio, responsable, en ofertarle los diferentes ángulos de la noticia, así como también de los hechos y acontecimientos que marcan el pulso político, económico y social del país. Gracias. Nuevamente, doctor, gracias, vámonos Ernesto. A la pausa. Muy Cuando amable. regresemos, especialistas en el tema de seguridad pública, vamos a hacer un análisis sobre el tema del plan control territorial, la efectividad que tiene y los grandes desafíos que tiene el país todavía en esta materia. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Agradecemos de ustedes la sintonía a nuestro programa. Vamos a esta segunda parte de nuestro programa para conversar con Luis Contreras, especialista en el tema de seguridad pública. Gracias, Luis, por acompañarnos. Bienvenido. Gracias, Ernesto. Buenos días y buenos días aquí al compañero. Nuevamente a generar opinión sobre el tema de seguridad pública, que realmente hay buenos beneficios para el país. Bueno, nos acompaña también Misael Rivas, también. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Neto. Un placer. Saludos a todos. Bueno, estaba escuchando en las últimas horas a el ministro de Gobernación sobre el tema del financiamiento y el apoyo que requiere seguir con el plan control territorial. Y decía en su momento Mario Durán que los diputados deben de sumarse a este esfuerzo en común, ya que de alguna manera existe cierta resistencia. Ya veámoslo un poco desde el ángulo político. Yo sé que ustedes son más especialistas en la parte técnica, pero aquí hay un componente político en todo esto que me gustaría ponerlo en perspectiva para saber cuán, conciencia política hay para tratar este tema. A ver. Debería de existir lo que es un consenso y una meta que se tenga para poder conquistar lo que se ha propuesto, ya que en este preciso momento nosotros lo que tenemos es un combate frontal en 22, 26 municipios, pero esto debe de propagarse y para eso se necesita dinero. ¿Por qué? Porque es un proyecto ambicioso. Tengo entendido que deberían de estarse invirtiendo en este momento 109 millones de dólares, de los cuales son necesarios para poderle avanzar. Ahora, lo que sucede es que tenemos en este preciso momento un año preelectoral. La carrera ya dentro de poco va a tener nada más un año y entonces tienen que empezar a venderse. Hay una frase que me gustó mucho, que la utilizó el señor presidente
el suicidio político. Acá habrá que ver qué es lo que la gente realmente quiere, porque por ejemplo, cuando nosotros vemos los resultados de lo que es el plan territorial, nosotros vemos la efectividad que está teniendo, pero cuando uno se pone a analizar, se hace en los cascos más importantes de El Salvador, cascos urbanos más importantes, y hay algunas áreas en donde no tiene ese impacto. Entonces, el político tiene que sumarse al combate delincuencial, por supuesto. El político tiene que hacer un bloque para poder ayudarle a la población, no al Ejecutivo. Así debe ser, pero quien esté encargado de hacer esto es el Ejecutivo con todo su grupo. Diferente es que también tenemos que proyectar la amplitud o la ampliación que debe de tener este plan territorial, y si no hay apoyo económico no puede haber una ampliación del plan territorial. Ok, vamos a ver, Luis, que en ese mismo sentido, Sí. ¿no? El tema político es un componente vital en esto, ¿no? Si no hay, como decía el ministro de Gobernación, ese respaldo, ese apoyo, ¿verdad? Difícilmente podrá haber una efectividad. De hecho, tenemos algunos resultados positivos, no completos, aún con toda la resistencia que puede verse en algunos casos. Sí, lamentablemente en nuestro país siempre no se puede eludir la parte ideológica, política, partidaria inclusive. Estando previo un año electoral, indudablemente que eso va a estar en la palestra estos meses venideros, pues, y ya lo comenzamos a ver cuando se ataca, por ejemplo, ya sea por algún ilícito delictivo a alguien de la oposición, se le llama persecución política. Caso concreto lo de Sigfrido Reyes, por poner un ejemplo como muchos que puedan existir. En el tema de corrupción, ¿no? Exacto. Decir que siempre los partidos buscan desvincularse. Supuesta corrupción, porque al Sí, final no se buscan hace. desvincularse, de legitimar dicha acusación diciendo que es una persecución política. Es decir, que las políticas de gobierno imperan sobre las políticas de Estado, lo que nunca hemos tenido acá en el país. Y como lo decía acá Misael, el plan control territorial, que tiene unas fases bien definidas. La primera, que era el despliegue táctico, operativo, policial y militar, que es el primer nivel de fuerza, pues, en la cuestión policial y militar, la presencia. Se desplegó este tipo de unidades militares y policiales que obviamente no se hace al azar, sino que a través de perfiles geográficos del crimen se focalizan las zonas de mayor índice criminal para lograr sitiarlas con la presencia policial. Evidentemente esto genera un disuasivo del delito, un desplazamiento como tal. Y por eso la segunda fase, ya lo mencionó el presidente y el mismo ministro Rogelio Rivas, que consta de llevar el Estado a estas comunidades. Obviamente esto requiere mayor inversión porque tiene que ver salud, educación. Sí, es decir, ¿qué compromisos debe de haber de parte de los partidos políticos ahora con todas estas investigaciones que se han llevado a cabo sobre el contubernio, la negociación con estos grupos delictivos? Ayer, por cierto, el fiscal general solicitó ya hizo una petición de antejuicio para el exalcalde y presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Norman Quijano. A continuación voy a presentarles estas declaraciones cuando hizo oficial esta situación. Bueno, me dicen que no, me hubiese gustado que entonces lo retomaran allá, no sé si. Bueno. Ahí está, una petición, ¿no? Eso significa de que también hay otro ángulo de la cual hay que verlo. Quiero decir que también el doctor Norman Quijano ha reiterado en su cuenta en Twitter, hemos buscado la forma de querer conversar y su reacción ante esta petición, pero él ha dicho que realmente insiste que en ningún momento ha negociado, digo, para poder poner en balance y en equilibrio esta situación. Pues sí, vamos a la declaración. Las pandillas son un cáncer que se ha enquistado en diferentes sectores de la sociedad salvadoreña. Hace años salieron a la luz varios videos que evidenciaban la relación de grupos terroristas con diferentes sectores políticos del país. Como defensor de todos los salvadoreños, anuncio que después de una investigación seria, rigurosa y objetiva, he ordenado que este día, a las 3 de la tarde, se presenta la solicitud de antejuicio en contra del diputado Norman Quijano. El llamado a los diputados de la Asamblea Legislativa es para que este proceso sea llevado de manera objetiva, legal y transparente. Trabajemos unidos
para construir una verdadera paz en el país. Ahí Las está. pandillas. Ahí está, y aquí está, quiero mostrarles también por cuestiones de equilibrio. Dice el doctor Norman Quijano, reitero, en su cuenta en Twitter, no sé si podemos ponerlo ahí, dice, reitero que no he sido parte de ninguna organización delincuencial, que no he entregado dinero a delincuentes, mucho menos pactado beneficios, que soy inocente de los señalamientos que se me hacen. En ese entorno de discusión están estos acontecimientos, al igual que él, hay otros ahí, figuras políticas que se han visto en los videos que se han presentado, ¿no? Sí, lo que pasa es que aquí hay que ver una cosa. Primero hay que respetar el debido proceso, Claro. ¿verdad? Lo que es la presentación de parte del señor fiscal general de la República es la forma correcta de iniciarlo. Hemos visto otro que quisieron hacer y se hizo en mala forma, técnicamente hablando. Ahora, lo que está presentando el señor fiscal general de la República es la oportunidad de oro del doctor Norman Quijano de una sola vez quitarse todos los problemas que le puedan venir políticamente hablando, porque cuando él vaya y demuestre su inocencia, como le está diciendo en Twitter, porque Twitter no es una prueba técnica científica, él va a ir con sus abogados o su abogado a reiterarlo, pero debe de presentar, debe de aportar, porque le quiero decir, lo que sucede es que los delitos se cometen por omisión o por acción. Cuando el delito yo participo de una manera callada, es la omisión, es decir, yo lo veo y no hago nada para evitarlo. Por ejemplo, estar en presencia de una reunión donde se están negociando políticas o cualquier otra situación delictiva con un delincuente, yo estoy haciendo un delito por omisión y soy un cómplice. Entonces, no puede verse de esa manera. Para que hayan ya sacado esto es porque han presentado prueba robusta, técnica científica, que debe ser el video y otras situaciones más. De seguro van a tener algún testigo criteriado, porque ya eso es moda de hace años, y también puede llevar un grave error. Es la oportunidad para mí que todos los políticos que salgan en una situación puedan demostrar, y al pueblo salvadoreño, porque estamos en preelectoral. Entonces, si yo quiero llegar y quiero hacer algo importante por mi país, ya tengo la oportunidad de quedar limpio y poder presentarme a una contienda política en donde nadie va a poderme sacar un trapito al sol. A ver, Luis, Sí, evidentemente. ¿Qué piensas tú de esta petición y de ese análisis que también yo decía? Bueno, mira, ¿cómo puede comprender el ciudadano común que hay un esfuerzo por un lado para poder contrarrestar esto y por otro lado hemos tenido en el pasado acercamiento con estos grupos delictivos? Exacto, lo interesante es resaltar con ello que la institucionalidad está funcionando, pues es decir, el fiscal está muy activo a hechos de posible corrupción, porque como dice acá Misael, importante hasta no ser vencido en juicio, puede ser una oportunidad de oro para Norman Quijano y otros exfuncionarios también que se les vincula con estas estructuras criminales. Y este andamiaje de la seguridad pública, la seguridad ciudadana, se puede decir que es concomitante con aspectos políticos también de esta índole, no se puede vincular. Y yo creo que a la población salvadoreña le da unos nuevos aires, pues, de esperanza de que la robustez que pueda tener la Fiscalía General de la República, el Ministerio Público per se, siga creciendo y siga nutriéndose de una independencia de poderes, pues que eso es lo imprescindible para nuestro país. Es decir, que en otros países podemos ver tal vez políticos o exfuncionarios que han estado vinculados a estructuras criminales, los cuales no tienen ninguna persecución judicial. En este caso estamos viendo la petición que hizo el fiscal el día de ayer. Esperemos a ver qué digan los diputados, pues, si se aprueba el desafuero o no. Muchos diputados también lo manejan políticamente, necesariamente lo van a hacer de esa forma. Estamos ante un año en el cual se van a elegir alcaldes y diputados, y yo creo que el componente político lo van a exacerbar mucho los medios mediáticos, ya sea del área gubernamental o de otros partidos opositores, porque salió también Guillermo Gallegos ofreciéndose como para conducir la comisión del desafuero. Creo que es El fiscal quiere ser él. fiscal. Es que él tiene experiencia, él fue fiscal en sus primeros años, ¿verdad? Es abogado y él tiene esa experiencia. Aquí lo que debemos de agregar nosotros es que en este preciso momento El Salvador está recibiendo la funcionabilidad de una institución que era un barco a medio vapor que se llama Fiscalía General de la República. Sí. Ahora estamos viendo nosotros que de verdad se está presentando algún tipo de proceso en el cual podemos opinar o podemos determinar si es o no en una persecución política, a mi manera de ver. ¿Y por qué?
porque el señor fiscal de la República en este momento lo que hace es una valoración, y cualquiera que pudiese decir que él, porque supuestamente tiene algún tipo de obviamente de corazoncito hacia un lado derecho, podría haber protegido a alguien y lo está haciendo de la mejor manera posible. Yo creo que es algo que hay que alabarle al señor fiscal general, porque estás tratando de ser imparcial, y aquí está votando muchos pensamientos negativos que se tenían de él, y eso yo creo que sí debemos nosotros de presentarlo como una felicitación para él, pero debemos de recordarle a la población que esto es lo que hemos hablado antes. Resulta ser que El Salvador esto es lo que necesita, porque las CICIES, por ejemplo, y lo voy a traer a cuenta rapidísimo, las CICIES es cuando fallan las instituciones estatales y el Ministerio Público, que no es parte de los órganos, está demostrando que quiere funcionar. Y eso es importante, fortalecerlo, porque entonces ahí vamos a empezar a demostrar que tenemos nosotros carácter para la democracia. Ok, interesante. Vamos a la pausa. Esta semana, este jueves, desde luego los diputados van a debatir ese dictamen favorable que se emitió en la Comisión de Hacienda para poder apoyar con más fondos la ejecución de la fase 3 del Plan Control Territorial, ¿no? Sí. De los, serían 109 millones. Ya se le entregaron en la primera fase los 90 millones. 91. ¿verdad? 91, ¿verdad? Sí. Hoy van 109. Hablemos de esto cuando regresemos. También otro componente bien importante, me gustó muchísimo el día de ayer la reunión entre el presidente Bukele y el presidente Yamatei de Guatemala, donde se tocó el tema también de la seguridad. Sí. Me gustaría conocer desde la perspectiva y la experiencia de ustedes su lectura con relación a esa reunión. Voy a la pausa, 7:38 minutos. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos en este análisis del tema de seguridad en el país. Hemos puesto en el contexto la discusión política y sobre todo también este nuevo acontecimiento que marca el pulso de una nueva investigación dentro de la Fiscalía General de la República y esta solicitud de antejuicio que el día de ayer hizo a la Asamblea Legislativa contra el diputado Norman Quijano, a quien lo acusa de posibles nexos y negociaciones con grupos de pandillas. Cabe destacar que el doctor Norman Quijano en su cuenta en Twitter ha dicho y se desvincula directamente de cualquier tipo de negociación de esta naturaleza. Así es que vamos a estar pendientes de darle seguimiento a esta situación. Pero enmarcando un poco dos aspectos elementales en el análisis por los cuales también se les invitó a ustedes al programa, es el tema de la discusión política frente al apoyo que necesita este plan tercera fase del territorial, como es el caso de los 109 millones de dólares que requiere el gobierno para seguirlo impulsando. No va a poder ser tan efectivo si no contamos con el apoyo de las fracciones políticas, decía el ministro de Gobernación, Mario Durán. Eso por un lado. Y por otro lado, también el otro elemento que me gustaría sumar a esto es el modelo con el cual países como Guatemala también acogen este plan. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Bueno, en el caso de los 109 millones de dólares, decía al principio, se tiene que sumar la fracción política de nuestro país. Pero algo muy importante que nosotros tenemos que ver es que el gobierno no puede estar a la expectativa que se le va a dar dinero, sino que debe tener un plan contingencial. Por una razón, porque ya presentó las fases y la población está esperando que se cumplan las fases. ¿Por qué? Porque vieron, por ejemplo, la primera efectividad en donde hubo una disuasión y un desparrame de los pandilleros, y estos se fueron para otros lados y están ahorita en un acantonamiento simple y sencillamente para esperar y para ver qué está haciendo, que está golpeando ahorita. Hemos visto los dos últimos operativos, lamentablemente donde murió un señor investigador y otro donde murió un joven agente. Pero, ¿qué es lo que sucede? Ahí hay que tener mucho cuidado porque siguen midiendo las fuerzas, siguen dándole aristas para decirle aquí estamos. Entonces, hay que apoyarlo, debemos de apoyarlo, pero también debe de haber un plan contingencial, porque si no lo tiene, esto se va a parar. Y ya no vamos a poder, nosotros realizar lo que es la finalización del plan.
Sí, indudablemente el aspecto económico, y quizás para poner en contexto, para nadie es un secreto que la seguridad pública es la piedra angular de la economía de los países. Pues si no hay seguridad pública, la inversión extranjera se va, la inversión local cierra, y lo hemos tenido a lo largo del tiempo. Interesante de cómo el Plan Control Territorial en poco tiempo ha disminuido los homicidios a un 50%. Para poner en contexto, cada 100.000 habitantes, si hay 10 asesinatos, cada 100.000 habitantes, la Organización Mundial de la Salud lo considera epidemia de violencia. En nuestro país, en gobiernos del FMLN, se tenía 50.3 cada 100.000 habitantes. Ahora hemos tenido una disminución en 7 meses a 36 homicidios cada 100.000 habitantes. Es decir, considerable, tal vez no lo que esperan las personas, pero paulatinamente se está logrando muy buenos resultados. Muchos dirán que las extorsiones no han disminuido, que no hay más desaparecidos. Te lo iba a decir yo, esos dos elementos. ¿Por qué me quiero anticipar a esto? Se están encontrando inclusive más desaparecidos porque gracias al despliegue territorial de la PNC se están recuperando zonas controladas en las cuales hay cementerios clandestinos. Puede que estas personas no desaparecieron actualmente, es decir, con los tiempos no van en el presente, sino que fueron de desapariciones pasadas. El flagelo de la extorsión, el mismo gobierno admitió que es algo que todavía no ha disminuido porque debe de focalizarse, no se puede expandir la implementación del plan control territorial a todas las aristas de la seguridad pública. Tiene que focalizarse solamente en los homicidios, pero tenemos una fiscalía la cual ya inclusive tiene un plan para los primeros meses del año para poder implementar un plan contra extorsiones. Eso es muy bueno, quiere decir que en el pasado no estaba focalizado para atacar ese flagelo. ¿A qué quiero llegar con esto? Que la buena articulación del andamiaje de seguridad pública entre centros penales, la PNC, la misma fiscalía, se ve una mejoría sustancial en cuanto a su operatividad. Es decir, conjuntamente se está trabajando más coordinadamente y mejor. Pero aquí hay un problema, porque lo que es la parte de extorsiones, por ejemplo, vamos a retomar ese punto, siempre existió la unidad especializada de la FGR de antiextorsiones. Lo que dice Luis es que simple y sencillamente aquí lo que no ha habido es que se le haya dado la robustez. Entiendo que eso es lo que el señor fiscal general de la República es lo que está haciendo con esta remozación de la FGR. Y quiero hacer una observación recapitulando lo que decía Luis, es que las desapariciones en nuestro país no han bajado. Alguien dijo en un programa, y lo escuché, un joven, en el cual decía de que las desapariciones habían bajado y que porque se había demostrado que se iban para Estados Unidos. La verdad no es así. Exacto. Sí hay desapariciones de gente que se aparece allá en Estados Unidos, pero eso es mínimo, eso es de cada 501. Pero en El Salvador las desapariciones son tales que hoy con el plan territorial, como dice Luis, se han descubierto nuevos cementerios clandestinos. A la fecha, en más de 10 años, se han descubierto arriba de 478 cementerios clandestinos en nuestro país, más de 10 años obviamente. Pero ¿qué significa eso? Estamos encontrando cementerios de 3 y de 20 personas como máximo porque ya tenían, no los conocíamos. ¿Y qué es lo que sucede? La denuncia del desaparecido disminuye porque el control que se tiene por parte de los delincuentes en ciertas zonas, en donde todavía falta que integre el plan territorial, está haciendo de que la gente se calle. Igual que la extorsión. La extorsión ha subido y se han enterado porque la gente ya se está atreviendo a ir a denunciar. Eso es bueno. ¿Por qué? Porque está recuperando confianza a la Policía Nacional Civil con la población. Resulta que antes uno iba a la PNC y le daban un tipo de ayuda, pero era más como ir a llorar al Muro de los Lamentos que otra cosa. Por ejemplo, contigo discutimos una vez, Ernesto, el hecho de que habían llegado personas a denunciar algo y lo que le dijo la persona que la atendió, que era de la policía, mire, lo que quiere es irse para Estados Unidos y aquí no le va a funcionar, y la persona llegó violada, fue aquí del lado de Comasagua. Entonces, en eso hay que tener un dato importante, es que no se está haciendo vicio la captura de 600, de 800, no, se está haciendo bastante moderado, y hemos visto nosotros operativos que lo más que están llegando es a 49 detenidos. Hay que recordar que todo esto le hace una carga a la Fiscalía y una carga a la policía. Actualmente los policías tienen bartolinas en las cuales se mantienen 40, 60 personas, y entendamos nosotros que mientras esa situación no se mejore, porque hay que ayudarle al gobierno en eso,
también el hacinamiento no va a permitir reinserción de nadie. Y a este día, al 23 de enero, van 2.349 capturas a nivel nacional de diversos delitos. Y luego, los homicidios se han mantenido hasta el 26 de enero en 4.0, pero comparado con el año pasado, estamos nosotros en una mejoría del 50%. Lo que sucede es que cuando vemos nosotros las denuncias por desaparecido, comentaba con una persona ayer de los señores de la institución policial, me decían que la variante sí, de decir 11.9 desaparecidos a 11.7 ha bajado. Han bajado, ¿no? Según el fiscal también el número de desaparecidos ha bajado. Lo que pasa es que tenemos que buscar... Es complejo la contabilización de un desaparecido. Lo que se ha mejorado es la articulación inclusive de la mesa técnica, pues porque se ha incluido la medicina legal, la Policía Nacional Civil, la Fiscalía, y yo creo que esa articulación ha fortalecido inclusive la operatividad para desarticular las estructuras criminales. Lo que quisiera retomar... Incluyendo este grupo de policías y militares. A eso quiero llegar, eso quiero retomar, que Misael mencionó algo importante. Que la credibilidad en las autoridades de seguridad pública está creciendo. Con la desarticulación de estructuras en las cuales inclusive hay oficiales de la policía, hay militares, eso significa que la institucionalidad está funcionando. ¿Por qué? Porque el hecho de tener un cargo de jefatura policial, muchos podrían decir, es intocable. Hemos visto que no, han sido detenidos, pues decir, que se tiene que esperar la judicialización de estas personas, pero podemos ver que sí está funcionando la Fiscalía con la misma PNC en la desarticulación de estas estructuras criminales. Se les está golpeando fuerte y de esperar las posibles judicializaciones de estas personas. Porque pues. esta noticia de alguna manera también no deja de preocupar por el tema de cómo se puede desbordar. Es la segunda ocasión, ¿verdad?, que pasa algo así. Hace 3 años tuvimos nosotros la desarticulación. Fue combinado. Eran 3 puntos que tenía El Salvador. Estaba en Aguachapán, Santa Ana, San Miguel y la zona central, Chalatenango, La Libertad. Y que capturaron ahí exactamente 100 policías y personas que no eran pandilleriles, que estaban a cargo de lo que era también el sicariato. Entonces quiere decir de que se tardaron un periodo de fiscal completo en volver a combatirlo adentro. Quiere decir que habrá que investigar por qué en esos 3 años, qué sucedió. Porque no se había parado. Entonces es muy importante. La diferencia es que la vez pasada, hace 3 años, no tocaron oficiales. Y ahora sí hay. Ahora está el jefe policial de Zacatecoluca, ¿no? En esta última, ¿no? De hace 4 días. Sí, hay un jefe, un inspector jefe, parece. Última y regreso con un poco viendo este escenario también. El caso de Guatemala, ¿no? Que también ha visto eso sería bueno. El tema de cómo se ha trabajado este tema en nuestro país. No está resuelto el problema. No. Se ha caminado bastante, se puede hacer mucho, pero hay que recorrer más todavía el camino. Sí, definitivamente. Bueno, vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. ¿Cuál es la lectura que ustedes le dan a esta reunión también en la que el gobierno de Guatemala ve con buenos ojos el tema de replicar el combate de la delincuencia a partir del plan que impulsa el gobierno actual acá en nuestro país? Sí, eso lo retomaron hoy en enero el nuevo presidente Yamatei tomó posesión, pero en octubre tuvieron los primeros acercamientos con el ministro Rogelio Rivas para conocer de primera mano la efectividad que ha tenido el plan control territorial. Y para ponernos en contexto nuevamente, recordemos que Honduras, Guatemala y El Salvador representan el Triángulo Norte, una de las zonas más conflictivas y en cuestión criminal a nivel global, mundial, equiparándolo a nivel de Siria, Irak, países que están en guerra, según las Naciones Unidas. Por eso es importante cómo la disminución del 50% que ha tenido nuestro país, a diferencia de estos 2 países, Honduras, donde el año pasado se
se exacerbó mucho las masacres en masa, más que todo en San Pedro Sula, en la zona inclusive del Atlántico, y en Guatemala también hubo un alza de homicidios del 64 cada 100.000 habitantes a 68 cada 100.000 habitantes. Es decir, que ellos están preocupados por las alzas de homicidios. Por eso el interés de primera mano de conocer el éxito del Plan Control Territorial. Pues yo creo que sería de bueno hacerlo, ¿por qué? Para establecer una alianza y así evitar también el desplazamiento forzado, porque recordemos que esos 3 países son los que están provocando mucho las marchas, el éxodo de compatriotas hacia Estados Unidos. Recientemente, en este año, hemos visto una que partió de Honduras y es lamentable. Yo creo que si se logra contener la criminalidad, esto va a ir disminuyendo, pues, y Estados Unidos en cierta medida también las políticas migratorias las iría suavizando, como ha sido el caso con nosotros y Guatemala. Tiene que ver mucho con el tema migratorio también. Definitivamente. Digo, el tema de cooperación de Estados Unidos por el tema migratorio. Exacto. Yo creo que también esto hay que aplaudirlo porque quiere decir de que se está haciendo algo bueno en El Salvador, pero que ahora se refleja. Sí, ya no es que solamente es interno, sino que lo están viendo a nivel internacional. El señor presidente de Guatemala tiene una posición para mí bastante de punta. Yo creo que tiene y está dando una demostración. Acá lo que sucede es que vamos a tener una diferencia, que es el tipo de cultura. ¿Cómo va a ser que se va a replicar allá en Guatemala? Lo van a hacer en una forma diferente que nosotros, porque su cultura, la cual es proteccionista para los indígenas, no es igual que nosotros. Entonces, ese contraste entre la cultura, como dicen los señores, con mucho respeto, de allá de Guatemala, a nosotros los ladinos, lo que ellos van a ver es a medirse qué es lo que va a funcionar, porque ellos tienen su propia forma de cobrar lo que es la justicia. Y en este preciso momento nosotros tenemos que darle, otra vez digo, lo que es el aplauso. Sí quiero tomar la parte migratoria, porque vaya, esto que vaya a haber una libertad primero personal y luego comercial es aplausible. ¿Por qué? Porque vamos a poder tener esa oportunidad de poder tener un corredor más sencillo, pero ojo, la seguridad va a tener que mejorarse en la parte fronteriza, en la parte aduanal, porque también es peligroso para lo que es el contrabando y lo que es el tráfico de personas. Debemos de entender que estamos viendo ya unas actividades de lo que es la División de Fronteras de la Policía Nacional Civil, en la cual debo de entender, y eso se lo digo a los televidentes, no es que están queriendo meter preso al que se va, sino que ellos quieren hacer las capturas de las personas que están provocando lo que es el tráfico de personas, que al final ese es el delito. Y el señor director general de Migración, cuando él se desliga y dice la policía está actuando, está haciendo lo correcto, porque él es simplemente el director de lo que es la política migratoria nacional y extranjera, y quien actúa es la policía, y están actuando conforme a la ley penal, que es el Código Penal, y lo que es la ley migratoria, que es nueva. Entonces, eso tenemos que entender nosotros también, porque hasta ahí llega lo que es la seguridad incluso. Bueno, mira, dice, aquí hay una reacción también ya del exalcalde Ernesto Mason con relación al tema del tema de pandillas, y perdona que lo voy a traer a colación. Dice, el fenómeno de las pandillas es una realidad que vive en nuestro país. Debemos enfrentar ese tema con la verdad. Lo que se tuvo que hacer de parte de nuestro partido fue para que la gente fuera a votar y no estuviera amenazado. Esto relacionado con el tema de las negociaciones, donde creo que también por ese es el punto con el doctor Norman Quijano. Sería lo mejor que esto se diera en un proceso que lo vamos a enfrentar con la verdad, comprometido con mi inocencia sobre la reunión con pandilleros en cuanto al emplazamiento que también a él se le hace, ¿no? Pero no entiendo por qué se está bañando en salud, ¿verdad? Porque está diciendo comprometido con mi inocencia si no lo han tocado todavía. Al final, acuérdate que él salió en los videos también, ¿no? Inclusive recuerdo que cuando se vio el video del alcalde Mason, mucha gente se burlaba en redes sociales que parecía Al Capone con el montón de dinero. Y sí. Entonces él está reaccionando, esa es una declaración que está publicando precisamente un matutino, ¿no? Sí, obviamente para nadie es un secreto que en cuestiones, en épocas electorales, más bien dicho, para las personas ha sido una quimera ir a votar. Por ejemplo, hubo una elección de alcaldes y diputados que en el Congo inclusive hubo amenazas serias, pues me recuerdo que fue el municipio del Congo específicamente, con lo cual en gobiernos del FMLN no se tenía como una protección de parte de las autoridades de seguridad pública de las personas en estos lugares, pues.
Habría que esperar, inclusive la prueba de fuego el otro año para las votaciones, qué nos puede traer o qué va a deparar. Como resultado de todo esto. Exacto. Para el día jueves Sí. viene la votación y la discusión de ese Interesante. dictamen ya favorable, ¿no? De los 109 millones de dólares. Sí. ¿Qué Sí, esperan sí. ustedes? Brevemente, 15 segundos. No, que yo espero de que atiendan y que le den a El Salvador lo que se necesita. Se necesita ese dinero. Ahora, tírenle la pelota al gobierno para que ellos respondan. Y Sí. si con eso no lo hacen y no lo cumplen, entonces ahí hay ya un suicidio Sí. político para el Ajá. Estado, para el gobierno. Importante porque la tercera fase tiene que ver con la parte tecnológica, drones de seguridad, que inclusive se busca, ya lo anunció el gobierno, implementar drones en las escuelas públicas para tener un mejor control perimetral de las zonas ya recuperadas en ciertos municipios. Y para eso, ese tipo de tecnología actual se necesita obviamente mucha inversión. Perdón, solo rapidito que no me puede pasar. La tecnología tendría que haber sido la fase 2 y no la fase 3. Porque lo que pasa es que la fase 3 se debe de implementar cuando ya está Sí, eso es retomado cierto. y debe estar pacífico. Eso es cierto, sí. Entonces, haberlo Y lleva hecho, más tiempo. Así es, Sí. es decir, y la presencia se va a medir. Entonces, era más fácil hacer la fase 2, la fase 3 como fase 2 y la fase 2 como fase 3, hubiese sido más rápido. Ok. Les agradezco que me hayan compartido su experiencia, su visión, su análisis y lectura de estos temas que este día hemos puesto en perspectiva, sobre todo cuando se trata de medir los alcances que tiene este plan, el apoyo político, las aristas que están alrededor de todo esto, la nueva investigación de la Fiscalía Sí. con estos temas, las reacciones que ya vimos tanto del doctor Norman Quijano como la del Ernesto Mason, con relación a esos temas de los videos y las negociaciones que se establecían o pláticas que se tenían con estos grupos. Y por supuesto también los alcances que puede tener esta aprobación el día jueves de los 109 millones de dólares para apoyar la tercera fase del plan. Gracias por acompañarme, Misael. Gracias también a ti, Gracias, Luis, te Ernesto. agradezco Gracias, muchísimo. Gracias. Sí. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.